Y de blancas, el actual campeón del mundo, Goalcast contra Magnus Carlsen, y Goalcast soltó, elimina, ecuatrino favorito de Boita, allá, una berlinesa. Es lo que Magnus va a jugar, Rafael. Eso ahí es una defensa terrible. Hombre, ¿cómo vas a tener jugabilidad? Mantente atento al espectáculo que va a suceder aquí. ¿Por qué? Jugada técnica. D3, B5 normal. Nada nuevo en la apertura. C3, hace estructura clásica de Ruy López, berlinesa. Rock and roll natural. Magnus juega D6 para abrir el alfil, de C8 Guke, controla G4, Magnus toca el alfil, natural. Alfil A4 y Magnus sostiene. La idea de alfil G5 también es normal. ¿Por qué? Alfil G5, ya no tienes alfil E7, ya jugaste D6, no quiere entrar en eso Noruga. Gukesh jugó torre 1 con el plan de mover el caballo a F1 y el alfil a P3, una apertura Ruy López y Berlín. Magnus juega a E5, el alfil viene a C2 y ahora alfil en B6. Magnus puede preparar un avance en el flanco de dama en el momento adecuado. Gukesh jugó caballo D2 y ahora Magnus ejecuta su plan clásico, visto en el Mundial contra Nepo y en algunas Ruy López. La jugada caballo E7 trae el caballo a G6 y mantiene un ojo en F4. En ese momento, Gukesh hace una jugada que es normal en la Ruy López, pero nunca se había jugado. Nunca se había jugado en esta posición. A4, en este orden. Aunque no nos asusta, parece una idea conocida. Capturar aquí y jugar contra la torre suelta. En la casilla A8, Magnus defendió. Torre B8 está jugada. Retira la torre de esa posición. Guk jugó D4 rompiendo por el centro. La posición se pondrá interesante a partir de ahora. Magnus continúa su plan. Atento a la casilla de Facundo. Entra en F4 caballo, F1, preparando el alfil E3. Juega E5 normal en la Ruy López. El campeón mundial juega caballo, G3, atento a F5, mantiene el centro. Ahora vino ese cambio. Otra recuperación. Alfil B7. Una posición equilibrada. Nada está de más. Todo está bien, sin problemas. Incluso si Guket cambia damas, huele a tablas. Giri pasa corriendo con los brazos arriba. En este momento, Guk juega D5. Esta jugada trae una idea estratégica contra lo que Magnus venía haciendo. Entonces, aquí es un grito de guerra estratégico contra Noruga, diciendo, tu alfil no debería estar en la casilla de B7. ¿Por qué, Rafael? Porque Guket le quitó todas las casillas al alfil, y en ese momento, claro que Magnus respondió. En ese instante, el mundo se cuestionaba sobre la respuesta. Y Magnus juega la de la máquina, que es la jugada, liberando, mira allá, una nueva diagonal. Nadie se dio cuenta de que esa era la idea de la máquina, pero la sorpresa no acaba ahí. Observa lo que sucederá ahora. Guket jugó alfil E3, un plan que ya venía preparando. La torre está aquí para eso. Magno juega la de la máquina, resuelve el alfil. Rafael, alfil 6. Todos imaginaban eso, pero esa no es la estrategia de la máquina. La máquina sugiere alfil C8 y Magnus domina. Esa jugada es muy difícil de comprender. Al principio, parece que quiere controlar la casilla F5, pero no. En esta posición, después del cambio de los alfiles que va a llegar en breve, Magnus va a entrar en la casilla F4 y empiezan a surgir, increíblemente, unos sacrificios de alfil en H3. La tensión aumentará a partir de ahora. Observa lo que sucederá. Guk observa la amenaza de capturar aquí y tomar en B2 el campeón del mundo defendió, algo que se lee entre líneas. El peón de B2 con B3 Magnus cambió. Ahora la torre refuerza la defensa del peón, pero libera la casilla de F4. Magnus entró con ese caballo justo aquí. En ese momento, Guke jugó alfil en C6, diciendo, «Calma, mi alfil, está muy bien», y en esta posición, el tiempo, claro, fue bastante consumido en esta partida. Una partida extremadamente compleja, profunda. Como van a ver, aquí la máquina empieza a sugerir jugadas número 2 o 3 de alfil toma H3. Vamos a entrar en eso. Y vamos a entender que Magnus y Guket estaban viendo este tema. Magnus jugó torre 4. Rafael, ¿por qué no jugó esa línea que todavía no estamos entendiendo de alfil toma H3? Y ahora lo vas a entender. De hecho, existía esa posibilidad. La duda es si torre B4 es mejor que alfil H3 o no, porque la idea es que cuando tomas parece un sacrificio medio extraño. Porque claro, el caballo en F4 es buena posición. Pongo el rey en G1. ¿Qué compensación tienen las negras?
Ahora viene caballo 4, da el toque en la torre o de la máquina. Es torre C3, defendiendo. Y ahora llevas caballo H3 y empiezas a ver los temas surgiendo de verdad aquí en F2. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En esta posición, si juegas rey G2, debes salir del jaque. Ahora llevas torre BE4. De Magnus, mira, lleva esa torre BE4, que es lo que Magnus está adelantando, en vez de sacrificar y jugar torre BE4. Él juega torre BE4 primero, que la máquina está de acuerdo, Rafael, pero tranquilo, aquí está cayendo un caballo. También está cayendo F2. Primero toman tu caballo con un doble y pierdes la dama. Las negras ganan. Para que quede claro, un poco de lo que está pasando dentro de esta posición. Y vamos a entender, claro, las jugadas de Magnus y de Gukesh. A partir de aquí, mirando esta línea que acabamos de ver, porque Magnus adelantó la torre A4. Claro, ese movimiento está vigilando el peón de E4. Está esperando a ver a dónde va Gukesh. Gukesh estaba viendo el sacrificio de alfil en H3, por eso jugó dama C2, fíjense. Tiene sentido. Protege el peón más fuerte en E4 y ya quita la dama de ese doble que acabamos de ver. Fíjense, donde el rey iba a H3 y caía F2 con doble. Entonces, la dama está mejor en C2. De lo que estaba en la casilla D1 partida confusa. En ese momento, Magno hace la jugada G6. Y aquí, él va a traer la idea de avanzar los peones hacia la caballería que protege al rey. De Gukesh. Gukesh todavía tiene dudas. De la captura, el caballo hace jaque. Él mueve el rey como sugiere la máquina. En este momento, todo es preciso. La máquina sigue atenta al alfil, aunque tomar en H3 ya no es la jugada indicada. Magnus movió el alfil para plantear el tema en este punto, una de sus jugadas más fuertes. Él juega de nuevo. El alfil en A6, el número 1 de la máquina, cambia el plan. De acuerdo, conforme la posición va cambiando, él tiene ideas en el momento correcto. Jugar alfil a D3 y presionar el peón de E4. Eso es exactamente lo que sucederá en esta partida. Gukesh no se queda mirando. Magnus avanza sus piezas y Gukesh responde con una jugada lógica. Dama A2 dice, el peón de A5 está débil. Magnus sugirió capturar. Alfil D3 muy fino. Para que caiga el centro, también cae B3. Guket jugó caballo D2 no queriendo tomar en A5. Si toma, Magnus cambia la dama. Toma en B3 y captura en E4 en el momento justo. Guket declinó con caballo D2, B3 y captura en A5. Magnus juega H5. ¿Cuál es el plan, Rafael? Magnus ahora siempre está girando en torno a capturar el peón central. En el momento justo, él quiere jugar H4 caballo. En G3, asegura el peón de E4, quita el caballo y gana el peón central. Eso busca Gukesh. Gukesh capturó y no hay problema. Magnus cambió damas, entra en el final, donde las máquinas dan ventaja decisiva. Magnus ya tiene la partida ganada, si lo pones en cualquier máquina. Eso se señalará, porque ahora él juega H4, te toca. El caballo está cayendo en el seto. En este momento, la posición está perdida desde el punto de vista posicional. Gukesh va a luchar en la partida. Juega torre 4. Rafael, quítale la exclamación a esa jugada. Incorrecto. Magnus puede cambiar la torre y ganar un caballo. Tranquilo. Respetémonos también aquí. Magnus, en ese momento, jugó torre de FB8 al toque. Que, de nuevo, es la mejor jugada en esta posición. No puedo creerlo, Rafael. ¿Por qué no se puede capturar aquí y ganar el caballo de Gukesh? Porque si recupero, amenazo tu caballo. Si este se va, recupero la pieza que cae. Magnus ya estaba atento al alfil y lo vio. Fue una partida extraña y bien jugada. Se jugó esa jugada defendiendo la torre amenazada, pero la amenaza seguía igual. En ese momento, Guket juega torre 2. Rafael, ¿esa jugada es imprecisa? Esa jugada tiene una imprecisión. Ahora, mira qué locura. Magnus aquí jugó rey G7, que es la jugada número 1 de la máquina. Y de nuevo, hay cosas que apreciamos, hay cosas que entendemos, porque es dificilísimo explicar esa jugada. Pero Magnus podría haber capturado. Es la jugada número 2 de la máquina. Capturar el caballo, ganando una pieza. Porque la torre no está bien aquí, fíjate. Si intentas la misma idea de atacar el caballo se va y pierdes la pieza. No se puede, porque el caballo viene a E2. Mientras capturas aquí, recibes un doble. La torre en A2 no está bien, como estaría en la otra posición donde no se podía capturar. Magnus calculó esto con certeza matemática, pero jugó la de la máquina, la número 1 en esta posición.
Ya está ganado para Magnus, pero Gulk siguió luchando. Torre A7 ahora empieza a fijarse por aquí. Magnus jugó torre D4 para sostener el alfil y capturar el caballo, sin esos temas de cuando el peón amenaza al caballo y el alfil cae. Gulkash jugó caballo F3, chocando la torre y amenazando el peón de H4. Magnus fue por el peón, no puede caer, y lo capturó. Rafael, no está bien de nuevo. ¿Por qué Magnus capturó ahora si el caballo está cayendo? ¿Qué jugó Gukesh? Gukesh recapturó, y aquí gritarías: dejo el ajedrez, no juego más. ¿Por qué no captura la torre? Porque la línea es brillante. Magnus recaptura y ataca a esa torre. Al regresar la torre, recibes la captura en F2. Te ataqué la torre de nuevo, estoy promoviendo. Entregarás la torre. Todo esto es fino y bizarro a la vez. Y más bizarro será lo que pasa ahora. ¿Por qué? Está bien, Gukesh recapturó, todavía está amenazando al caballo. La torre también está amenazada. Magnus aquí jugó caballo por H3. Si va a caer, que caiga peleando. Capturó en H3, Gukesh recapturó y mantuvo la amenaza sobre la torre. Estoy atento al alfil. ¿Cómo va a solucionar todo esto, Magnus? Magnus juega alfil por E4, clavando al caballo. Y no puedes capturar la torre, no puedes capturar la pieza, y cayó. Todo el centro va a caer. D5. La partida. Hasta aquí ya gritábamos, la mejor y más precisa partida del año. Magnus jugó como una máquina en una partida extremadamente compleja. Ahora, Hugo juega rey, H2. Sale de la clavada, amenaza la torre. Magnus juega torre D1 clavando de nuevo el caballo. Pero si sales, te dan mate. Entonces, no está clavado por el jaque, pero sí por el mate. Guk reaccionó, G4. Ahora fue hacia arriba. En el otro, también le da jaque al rey. Magnus juega la pieza de S. Entonces gana otro peón. Se desmoronó toda la posición. Guk cambió. La torre está amenazada. El caballo entra en F4. Aquí ves que la cosa se desvirtuó. Todo se está cayendo. Está cayendo B3. Es caballo, es torre amenazada. Guk buscó contraataque. Mira allá. Preparó torre C7. Entonces amenaza aquí. Además, también amenaza con caballo a G5 brutal. Estoy entrando aquí. Puedo doblar las dos torres. Magnus se defendió con el rey y sostuvo el caballo en G5. Este es el momento clave. El tiempo se acababa y Magnus seguía ganando. Todo perfecto, pero el tiempo apretaba fuerte. Esto será relevante, porque en este momento... Guket dijo, entraré con el caballo en G5, haz lo que quieras. Magnus dijo, para entrar en G5 y tomar F7, entonces entra y pone al rey en jaque. ¡Ah! ¡Qué absurdo! Y está cayendo el peón de F7 de nuevo. Es la jugada de la máquina. Entonces, es un ajedrez así, que no se puede comprender con una cabeza humana. Es cosa de alienígena. Gukash jugó caballo 5, un rey viene al centro del tablero y ahora te das cuenta de que no puede tomar aquí a la derecha. No lo tomó. Gukash jugó torre 5 y empieza a perseguir al rey de Magnus en el medio. Rafael, ¿por qué no tomó aquí? Llevas la torre a B3 amenazando mate. Esta posición está perdida. La partida está perdida para las blancas. Gukin jugó la torre, como lo haría la máquina. Magnus movió el rey a 4 y Gukin sigue persiguiendo. Quizás aquí se proponga un empate, pero si se repite, Magnus no querrá empatar. Rey D3 está jugado. Cruzó el tablero. Mira qué maniobra tan extraña. Extraña, extraña, extraña. No tiene otro nombre. Y en ese momento, Gukin quiere jugar torre F2. Ahora él intenta atrapar al rey. El rey puede recibir jaque mate, está muy expuesto, pero sigue ganando. En ese momento, Magnus juega F6 una gran jugada. Y durante la transmisión, en la evaluación de la máquina, marcó como error, y luego, la máquina profundizó el análisis y dijo, esa jugada es normal, y el chat gritaba, es jugada con error. Y brillante. Al mismo tiempo, parece que es eso. El motor reconoció a Magnus y dijo que no estaba mal, sigue ganando. Nuruga jugó bien, y Guket movió torre F3. El rey E2 está en peligro. Magnus amenaza la torre, y un caballo, una pieza parece que caerá pronto. Guket jugó torre 2, y ahora Magnus juega torre de D2, y después del cambio, el rey se aleja de la torre. El caballo puede salir, y Gukesh sale atacando dos peones, y va a caer uno de los peones de Magnus. Magnus intentó esa jugada que toca la torre, pero Gukesh simplemente defendió la torre, manteniendo la amenaza en los dos peones. Y Magnus dijo,
El centro avanza, hombre, y todavía gano. Cayó un peón. Está ganado, pero es posicional. Ya no es cuestión de material. Magnus intentó torre F8. Ahora Gukesh jugó primero torre F2, mira allá, para ver dónde. El rey salta a E1 y luego jugó caballo D7. Tocó la torre. Todo el planeta esperaba que hiciera la jugada torre 8, sosteniendo, claro, el peón en el centro, y luego ir avanzando con eso. Pero no, en ese momento sucede algo extraordinario. Magnus, aquí juega caballo. I2. Da el jaque. Vean ahí, dejando la torre suelta, y esa jugada es increíble, pero es un error grave. Una de las mejores partidas que he visto en la carrera de Magnus hasta aquí comete un error grave, y lo echa todo a perder. Rafael, la partida cambió. En ese instante, Guket revirtió el juego. Las barritas estallaron. Fue asombroso. Porque ahora Guket juega la brillante torre toma en E2 ganando material. Magnus, claro, ya había calculado eso. Te mostraré lo que Magnus no vio. Ahora viene la recuperación. Magnus juega D4 y la torre cae. Ya no puedes aguantar más. La coronación del peón. El tiempo en el reloj fue un factor relevante. Magnus regresa. Gukesh retrocede el caballo. Magnus juega D3, Gukesh hace su movimiento. Y parece que ya no puede resistir. Magnus coronará. ¿Cuál es la siguiente jugada? Magnus juega Rey 3. Rafael, ¿por qué no juega D2? Gukesh se salva con esa jugada. Si promueves el peón, Magnus no vio en su cálculo que terminaba con un doble. El caballo es la pieza más engañosa del ajedrez. Aquí pierdes. Tú sales, yo capturo, tú capturas, yo juego H5. No puedes defender, coronaré antes. Magnus falló el doble. Incluso en la liga noruega, compleja y larga, Magnus no podrá salvar la partida, a pesar de su extraordinario juego. Esa jugada para coronar sin el doble. Gukesh maniobra. Parece que vendrá la promoción. Si avanzas, él quiere controlar la casilla de coronación. Magnus tomó otro peón. Gukesh se lanzó. H5. ¿Quién corre más? Es correr, correr, tomar, tomar. Viene el H6. Magnus juega rey D2, preparándose para avanzar con S. El caballo está lejos. Gukesh jugó CB2. Ahora en E3. Gukesh da jaque con el rey en D2. E2. Va a caer el peón. Y va a caer. Y cuando promociones, voy a dar el caballo por el peón. Y gano. Con el otro peón allá en H. Mira aquí. En ese momento, Gukesh, Magnus, abandonó la partida. Mira en las imágenes. Todos esos momentos finales. Algo extraordinario. Porque Magnus, él se da cuenta en el momento final, ahí del juego, del abandono, que no hay manera de salvar. El juego estaba ganado. Y él da un golpe en la mesa, que asusta a Hugo Cash de una manera. Así. Algo que no se ve en el ajedrez. Algo que no se ve en el ajedrez. Un golpazo en la mesa. Eso está dando la vuelta al mundo entero. Es algo extraño, la reacción de Magnus al abandono. Y está en el aire la tensión de la partida. Y claro, Hugo Cash jugó como una máquina. En la evaluación del informe, claro que durante la partida, la presión de Magnus era muy alta. Toda la partida fue perfecta. Hasta el apuro del reloj, donde comete, claro, ese error grave. Esto aquí afectó mucho su precisión. Y esa reacción, comenta abajo qué opinas de todo esto. Se volvió un escándalo en el mundo del ajedrez. Todos hablan de esto. Y resultados de Nori al aire. Magnus en este momento lidera el torneo, empatado en puntos con Caruana. Y seguido por Gukesh en la tercera posición, Naka en la cuarta. Seguimos acompañando en vivo, al mediodía. El Norwich S está completamente imperdible. Si te gustó la noticia, el análisis, no olvides dar like. Y hasta los próximos videos.